Buenos días en México, muy buenos días en México, muy buenas tardes allá en Italia, al padre Víctor Manuel Castro González, con quien vamos a platicar en los siguientes minutos, a propósito de dos temas que nos son importantes, obviamente, tratar para efectos de comprenderlos en relación con la impartición de clases de religión en las escuelas de México y la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. El padre Víctor Manuel Castro González actualmente estudia comunicación social institucional allá en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. Por esta razón, pues más es evidente que la entrevista sea vía plataforma, Google Meet, para poder tener este diálogo con él. Y bueno, pues obviamente es una persona que nos puede aportar mucho en este tema. Padre Víctor, ¿cómo le va? Un placer saludarle allá hasta Italia. ¿Qué tal, amigo Breck? Pues un placer como siempre poder compartir contigo pues siempre micrófono, experiencia y sobre todo pues vida como decimos nosotros y claro que sí, con la invitación que me has hecho pues aquí estamos con gusto para poder orientarte un poco. Muchas gracias por esa oportunidad. Y bueno, lo primero, obviamente, padre, ¿por qué es importante que como sociedad entendamos que no le harían daño las clases de religión a los niños y adolescentes en México? Mira, la primera cosa importante que quiero aclarar en este espacio y agradezco estas preguntas, esta oportunidad, es que precisamente en la cuestión religiosa de la que pues soy parte, concretamente la Iglesia Católica, lo que queremos es precisamente no imponer la religión a través de las escuelas. Y yo creo que ninguna religión se quiere imponer, sino que más bien se mire en algunos aspectos importantes. Uno de ellos, Juan Antonio Breck, es precisamente la cultura, ¿verdad? Es un argumento muy importante, el aspecto cultural. En nuestra cultura, ¿verdad? Pues recibimos esta parte importante, pues desde la época de los aztecas. Sabemos que los aztecas eran religiosos desde hace tiempo, hacían ritos, hacían cultos, ofrecían sacrificios y ceremonias. Ya esto es parte propio de nuestra persona, de lo que de lo que vamos nosotros pues teniendo como pueblo mexicano, si quieres, ¿no? Entonces, ese es un argumento importante, el argumento cultural. Otro argumento importante que puede ser es el histórico. ¿Mm? Somos parte de una historia, somos parte igual de una evangelización cuando nos llegó el cristianismo. Bien o mal no lo sabemos, solo lo juzga la historia, porque sería un poco injusto juzgar desde aquí muchos aspectos que conocemos. Está el aspecto, el argumento antropológico. ¿Mm? Somos seres humanos vivos, relacionales, que queremos, que buscamos siempre todavía el fin de la vida, el sentido de la vida. Yo creo que hay un argumento antropológico y en ese aspecto la religión nos ayuda a ir descubriendo precisamente ese aspecto del sentido de la vida, ¿no? de lo que debemos ser. En otras palabras, es un valor que nos da de descubrir el bien y el mal, ¿no? Otro aspecto es el sociológico, ¿no? Existe relación con muchos hábitos sociales, como la psicología de masa o la presencia de la religión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues también, en el aspecto sociológico, es parte de lo que nos da, incluso en el aspecto lingüístico. Mira, a través de la cultura, a través de muchas cuestiones, culturas pasadas, ¿no? El lenguaje que se conoce de ¿cómo se llama? De la lengua, el hablar otro idioma, por ejemplo, el italiano, el hablar el inglés, nos va haciendo en ese aspecto interesante. Por ejemplo, la experiencia que tengo acá, en italiano nos comunicamos con chinos, con coreanos, con gente de otros países. Y el lenguaje de la iglesia, de la religión, que pudiéramos decir que es el italiano, nos hace trascender, nos hace incluso profundizar en otras culturas, en otros ambientes. Y que también a través de la religión podemos conocer precisamente estos aspectos de otros mundos, de otros países que a lo largo de la historia pues también han sido parte, ¿no? Por eso se vuelve también un argumento pedagógico, ¿no?
porque precisamente nos instruye, nos forma en ese sentido, ¿no? Es un encuentro interpersonal y con los demás, ¿no? Y creo que en ese aspecto la religión no va imponiendo precisamente que rezar, no, 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 sino que va precisamente en esa línea de la cultura, porque aún en el argumento metafísico del ser, ¿m? Del ser de la persona, pudiéramos hablar incluso de pues filósofos que siempre hablaban de alimentar el espíritu, de alimentar el alma, porque no solamente somos pues carne, sino también somos espíritu. ¿M? Entonces son muchos argumentos interesantes que nos abren un panorama de la importancia. De este mismo sentido, de estos mismos argumentos te puedo también decir, pues, ¿qué nos enseña la religión? Pues nos enseña el sentido de la vida, ¿no? Como te decía, buscar el camino de la verdad y del bien, la formación, ¿no? El formarnos precisamente en la escuela, en el formarnos en los valores, en los principios, y cómo la religión nos presenta una propuesta de valores y de principios de educación, de responsabilidad, de ética, o sea, un sentido del bien, de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero. Podemos decir entonces que la religión le aportaría mucho de positivo a esos contenidos educativos de los estudiantes, sobre todo en la parte que usted decía, de nuevos valores, de reeducar en valores. Claro, y sobre todo de culturalmente de nuestra historia, no tenemos que perder la memoria histórica. Y en eso tenemos que reconocer que desde la época de los aztecas, pues ya conocíamos una tradición, una cultura, una forma de ver ese aspecto y que forman parte. Y aquí lo tenemos, esos aspectos culturales, históricos, que son muy importantes. No podemos, yo creo que no podemos negar esa parte religiosa, ¿no? Que la parte religiosa no se limita, por ejemplo, solo a ir a una iglesia, no. La parte religiosa viene también la piedad, ¿no? Viene el que, por ejemplo, entremos en contemplación, podamos nosotros ver la creación, podamos ver nosotros y ser responsables incluso de la naturaleza. De decir, oye, alguien ha creado la naturaleza, ¿no? Entonces, son aspectos interesantes que hay que retomar en la formación humana de la persona. Podemos decir, padre Víctor, que al salir la religión de las escuelas, como ocurrió en el caso de México, poco a poco fuimos sacando a Dios de nuestras vidas. Eso contribuyó a que probablemente se haya perdido un poco esta visión de lo divino, de lo sagrado. Sí, sobre todo por el secularismo que se vive. Hoy, por ejemplo, cuántas ideologías nos invaden, que precisamente son ideologías, son posturas ideológicas que muchas veces pues las aceptamos por conveniencia, pero si no buscamos las razones ni científicas, ni morales, ni éticas, ni religiosas. ¿Ah? Entonces nos empiezan a invadir modas, pensamientos pues de otras culturas pues que van queriendo tener un avance importante en sus países o en sus mundos, que de repente pues ya empiezan a confrontar a la misma persona. Entonces empiezan a decir que ya estos valores ya no son importantes. Yo creo que en ese sentido el secularismo o el querer transformar en la persona en una civilización mejor, perdón, una civilización mejor, va derrocando aquello que no le conviene, pudiéramos decir. Muy bien, ahora, podemos decir que fue un error el que por el concepto de educación laica se sacara la religión de las escuelas, los contenidos religiosos de las escuelas. Pues más que nada, a lo mejor porque no se le ha dado esta visión. Creo que se ha limitado mucho a la educación religiosa, quizás como a lo que practicamos nosotros en la iglesia, dar catecismo, como que se piensa que la educación religiosa creo que es enseñar Biblia, enseñar a rezar, enseñar a orar, y como hemos estado practicando, no es ese es el aspecto en la formación de la educación de los mexicanos ni de los pequeños, ¿no? Sino es precisamente darle una integridad sólida, un valor, un conocimiento, una preparación. Lo demás lo puede practicar, como decíamos al principio, libremente en tu religión, pero que tú lo puedes dar a entender o conocer como parte de tu cultura, de tu tradición, de esto. Si tú quieres abrazar la fe que quieras, pues adelante. Si no quieres abrazar tampoco una fe, pues también adelante, pero
no reducirlo o encasillarlo, solo decir, no, es que hay que aprender la Biblia, hay que hacer esto. Algunas escuelas en sus estatutos lo hacen, ¿no? Pero ahí también está libremente esa opción, que son escuelas particulares o privadas, por así decirlo. Muy bien, ahora sobre otro tema de interés, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. ¿Por qué eventualmente, en su opinión, padre Víctor Castro González, por qué no debería permitirse que parejas homosexuales puedan adoptar niños? ¿Cuál es su primera impresión sobre el tema? Mira, la primera cosa es que en el aspecto un poco religioso en este sentido, no es que estemos en contra de estas personas, se respeta su creencia. Lo que nosotros vivimos son precisamente lo que te decía, aquello que nosotros hemos recibido de formación religiosa, aquello que nosotros hemos recibido de preparación en valores, en principios, y que incluso en cuestiones científicas, en cuestiones que se comprueban en sentido común, en cosas lógicas, lo que la Iglesia defiende es que precisamente pues la adopción es un derecho. ¿Sí? Y lo muestran las legislaciones y todo. Lo que en este aspecto lo religioso se maneja en que pues es precisamente se busca la protección del menor, no como un derecho solo de adoptarlos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es la protección del menor. Entonces, no es tampoco un problema de discriminación, sino que lo que la Iglesia quiere es que el principio fundamental es que los menores de edad tienen derecho a una familia fundada en el amor y el compromiso entre un hombre y una mujer. Un obispo, me atrevo a decirte un ejemplo, un obispo ponía un ejemplo, dice, mandemos a dos islas lejanas, en una metamos hombres y mujeres, y en otra solo pongamos hombres. Después de 30, 40 años veamos cuántas existen, cuántas personas existen en tal isla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar, no? Entonces, son cuestiones a veces que digo, pues naturales que hay que entender, ¿no? Que a veces en la razón, a veces te digo, son ideologías que se respetan y te digo, en este aspecto la Iglesia no está en contra de ellos, pero sí reafirma su enseñanza, ¿no? Lo que Dios ha querido desde el inicio, lo que por naturaleza sabemos y conocemos. Para los niños adoptados de por sí, puede uno suponer que para ellos es una carga emocional difícil de sobrellevar cuando se enteran que no son hijos biológicos de quienes consideraron sus padres, ¿no? Supondría una dificultad psicológica mayor el hecho de, pues, que en algún momento también comprendan que fueron adoptados por una pareja distinta a lo normal por ser una pareja del mismo sexo. ¿Supondría esto una dificultad emocional para esos niños? Y sobre todo emocional en el sentido también de confusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se te enseña a distinguir que uno viene de un hombre y de una mujer. En educación sexual se dice, ¿no? Que la procreación, y eso lo sabemos y es algo que no podemos evitar, viene la fecundación de un hombre con una mujer. Claro que en este aspecto sí, e incluso también en una familia natural. Hay muchos aspectos que a veces afectan la vida de los hijos psicológicamente, emocionalmente. Y son pareja, hombre y mujer, en este sentido. Entonces, pudiéramos pensar un escenario un poquito diferente, pues yo creo que sí. Yo creo que sí tendría todavía aún más confusiones, todavía preguntas, dudas, el por qué, ¿no? Si a veces para una familia normal el adoptar a un hijo y después decirle la verdad, pues requiere una preparación especializada, de tiempo y de momento. Y después, pues claro, te cuestiona si el hecho incluso a veces de ser un hijo de una pareja separada o de una mamá soltera también implica una consecuencia, porque pues la ausencia paterna a veces también determina en algunas cosas que pues no todo lo puede dar la sola persona, o sea mujer o sea hombre, ¿no? Yo creo que sí, sí, en algún sentido afecta. ¿Puede haber una influencia hacia esa preferencia sexual en el niño adoptado si ve como lo más natural una relación de esa naturaleza en sus Sí, padres adoptivos? sí, incluso puede haber hasta un choque de valores, de ver qué es lo correcto, ¿no? Y sobre todo, pues si vivimos en México, que es un país muy, en ese sentido,
hasta cierto punto conservador. Nuestra sociedad mexicana es muy conservadora todavía y somos capaces de recriminar, de hacer el bullying, de señalar, de criticar e incluso de hacer que estos niños vivan lejos de otros niños, ¿no? Porque nuestra cultura, como decíamos, nuestra cultura, nuestra tradición, todavía no estamos preparados para eso, ¿no? Nos cuesta todavía mucho trabajo aceptar esa situación. Y claro que eso repercute en ellos. Finalmente, padre Víctor, ¿haría falta más educación en valores Claro que sí. en relación con estos temas? Claro, y como te digo, hay que ver y hay que explotar el verdadero sentido de la religión. Lo que verdaderamente estamos comentando, lo que nos da, lo que nos proporciona, lo que nos ayuda. La religión no te quita, la religión, esa parte formativa de la persona no te quita, te da, como decimos, valores, el sentido de la vida, el sentido de la responsabilidad, te educa, incluso te ofrece una conciencia para razonar, te deja la libertad de escoger el bien o el mal, ¿no? Te desarrolla en tu persona, te ayuda a crecer, ¿no? Te ayuda a contemplar la vida, te ayuda a mirar el cosmos, el universo, la naturaleza en otro sentido, te llama a trascender, ¿no? Te invita a encontrarte contigo mismo en el interior, en el interiorizar, en el meditar tu vida, lo que estás haciendo y sobre todo, pues, desde luego los valores que son parte fundamental del proyecto de vida del hombre, ¿no? Y que hoy se cuestionan muchos valores, muchos principios en todos los aspectos. Y sí, Muy bien. nos hace falta. Muy bien, pues le agradezco mucho, padre Víctor Manuel Castro González, quien es sacerdote tabasqueño, que actualmente está estudiando comunicación social e institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, porque precisamente le va a ir esta preparación, pues un mayor conocimiento y aproximación a la importancia que puede tener la Iglesia Católica precisamente en la reeducación, que es tan importante sobre todo en estos temas. Padre Víctor, muchas gracias y agradecemos mucho su aceptación a esta entrevista. No, gracias a ti, Juan Gabriel, y pues estamos para tu servicio y en lo que podamos seguir ayudando. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Ya.